buenas tardes, comunidad Asontevista. Buenas tardes para todos, feliz de recibirles. Hola, hola, en esta nueva edición de nuestros conversatorios hoy de lujo con nuestro querido conversador. Con nuestro querido conversador, con nuestro querido ponente. Él es Cristian. Ya se los voy a presentar. Se los voy a presentar con mucho cariño y con mucho orgullo porque es de esa gente que te dice como la canción, saber que se puede, saber que debemos hacerlo, ¿no? Debemos hacerlo, debemos saber que se puede. Así que de parte de todo el equipo de Azon MTV, les damos la más cordial bienvenida, no solamente a nuestro querido Cristian, sino a todos los presentes, ¿ok? Bueno, vamos a compartir por acá nuestra querida Antonieta Serrano de soporte técnico de la gente de Futuro. Muchas gracias, Futuro, siempre estando allí para todas estas organizaciones, haciendo conocimiento y haciendo experiencia, ¿ok? Bueno, entonces, sin más, tenemos aquí el conversatorio de educación virtual, enfoque de actividades sincrónicas por nuestro querida magíster Cristian Castillo. Bueno, Cristian nos dice que debido a la pandemia mundial, la educación tuvo que reinventarse y cambiar a una modalidad de e-learning, ¿ok? Que tiene muchas aristas y de hecho lo veíamos. De hecho, veíamos esas aristas hace un rato conversando los dos y decíamos que lo urgente le quitó tiempo a lo importante. Y bueno, ha sido un año y medio de vamos que sí se puede, pero haciéndolo como muy improvisadamente en algunas organizaciones. Entonces, por eso es propicia la ocasión para que se den este tipo de encuentros y podamos hacer mejores prácticas, ¿ok? Entonces, bueno, Cristian nos quiere hablar hoy sobre esas directrices encaminadas para tener una comunicación efectiva, planificada, que permita a los estudiantes captar el objetivo que el docente o el instructor desean transmitir. ¿Ok? Entonces, bueno, nuestro querido expositor, ingeniero informático, apasionado por la educación virtual, tutor virtual y consultor en varias temáticas en educación virtual a nivel nacional e internacional, y es conferencista en varios eventos nacionales e internacionales. Entonces, bueno, mi querido Cristian, es un verdadero placer tenerte el día de hoy. Así que, bueno, bienvenidos todos. Dejo para ti los micrófonos. Muchas gracias, Mari. Ha sido un honor compartir con ustedes el día de hoy, sí, con gente tan valiosa como ustedes de la Asociación Mundial de Tutores Virtuales. El día de hoy, como justamente vamos a, en este momento, compartirles, sí, quiero darles algunas particulares, digámosle así, como sugerencias para poder desarrollar ya lo que se refiere a una comunicación sincrónica o más también con las actividades sincrónicas que, como lo decía justamente en la presentación Mari, hoy prácticamente todos estamos obligados a trabajar con un equipo, con internet y obviamente una comunicación sincrónica para poder realizar hasta nuestras actividades diarias como labor docente o también otros tipos de labores por esto de la pandemia que nos tocó obligadamente, entre comillas, encerrarnos entre un computador y nosotros mismos con nuestros equipos. ¿Sí? Listo. Ahora bien, como ustedes deben conocer, hay dos tipos de comunicación en educación virtual. La primera es la sincrónica, ¿sí? La que usted espera cuando necesita conocer algún criterio, algún aporte de sus estudiantes, lo vamos a enviar primero como una directriz y luego de un tiempo, que puede ser horas, pueden ser días, semanas, dependiendo obviamente de su planificación, recibir un tipo de realimentación. En cambio, cuando sucede una comunicación sincrónica, es la que sucede en este momento. Es justamente lo que estamos viviendo en este momento en una videoconferencia que puede darse a través de un chat, a través de una llamada telefónica, de una audioconferencia, unas conversaciones en redes sociales. Ahora, justamente la idea de nosotros tener una comunicación sincrónica mediante videoconferencias es justamente ese detalle, tratar de diferenciar qué es una videoconferencia
y no una audioconferencia. Porque qué es lo que a veces nos pasa, ¿sí? Y no sé si alguien tiene alguna experiencia similar, pero nosotros convocamos a nuestros estudiantes o a nuestros colegas o tenemos reuniones de algún trabajo, ¿sí? Decimos, muy bien, vámonos a la videoconferencia y todos tienen apagados su cámara y solo el tutor o el profesor o el líder que está llevando la reunión la tiene prendida. Entonces, hay veces que en lo personal a mí me ha pasado con algún grupo de estudiantes y hay veces que literalmente me siento solo en la videoconferencia, literalmente, porque digo, ¿y ahora? O estoy hablando con alguien y tengo que tratar de interactuar con ellos para sentirme dentro del grupo, sino solo que estoy como conversando con mi cámara y prácticamente solo me faltaría decirme, ¿cómo te va, Cristian? Muy buena experiencia, chévere, Cristian, ¿entendiste? Sí, Cristian, sí entendí. Sí, Mari. Sí, Cristian, es importantísimo lo que estás mencionando porque ahora, de hecho, he notado que se siente uno un poco incómodo porque está uno en lo de uno, me explicando esto y ahora, o sea, sí, un silencio, generalmente pocos haces preguntas y entonces a veces hasta te provoca decir, por favor, enciendan la cámara, ¿no? Y aprovecho y te dejo allí la pregunta porque no sé qué tanto va ahora etiqueta, no sé qué tanto ahora debe variar y se debe, o sea, y encender o no encender. Claro, entiendo que por temas de conectividad, a veces, si yo no tengo una conectividad muy buena ni muy asertiva, de pronto tengo que apagar mi cámara para que pueda escuchar mucho mejor. Bueno, perfecto, pero me causa mucha gracia ahorita lo que acabas de decir porque me he sentido así y yo también, yo digo, es decir, a veces yo pienso, ¿será que todos apagaron la cámara y dejaron todo y no hay nadie? Yo estoy aquí como un radio fiado hablando más que entonces quería compartir eso. Gracias, Cristian. Sí, justamente. Bueno, eso todo vamos a ver el día de hoy. Les voy a dar algunos tips justamente por qué deberíamos pedirles que enciendan la cámara, ¿sí? Algunos tips de lo que se refieren a etiquetas para nuestra comunicación, ya sea sincrónica o asincrónica, ¿sí? Pero la primera parte, como que son las generalidades que nosotros conocemos de una comunicación sincrónica, de la sincrónica. Pero en cambio, ¿qué es lo que nosotros tenemos que procurar hacer ya en una comunicación sincrónica? Específicamente en un chat y luego vamos a ver en una videoconferencia, ¿sí? En primera instancia, en el chat hay veces que uno se pierde, justamente cuando tiene, por ejemplo, un grupo de WhatsApp y está conversando algún tema y uno después regresa y dice, ay, tengo 20 mensajes y ¿qué me perdí? Y trato de alinearme justamente. Pero en cambio, cuando ya es un chat educativo, ¿sí? Que va orientado exclusivamente a un objetivo de aprendizaje, siempre se sugiere establecer políticas o normas para trabajar en el chat, ¿sí? Es decir, me estoy inventando, es decir, mira, ¿sabes qué? El tutor tiene que hablar primero, ¿sí? Y luego comienza el criterio, tal vez por orden de lista, me estoy inventando, ¿sí? Para conocer y que vaya de forma ordenada justamente para este particular, ¿sí? Ahora, bien, además de esto, el tutor o el profesor tiene que encargarse, además de las políticas y las normas que pueden ser establecidas para todos los chats, para un exclusivo chat, tiene que definir exclusivamente el tema, los objetivos, cuánto me va a durar este chat. O sea, porque por más que hagamos sincrónico de forma sincrónica, también tenemos que tener una duración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que a veces nos sucede? Decimos, bueno, abrimos un, no sé, un tema de discusión en el chat de WhatsApp, ¿sí? Y yo me perdí o no tuve conectividad o algo me pasó. O justo me cayó, no sé, un fin de semana y ya no quise ingresar. Y me entero después de 2 días, de 3 días que ha habido chat. Y recién ahí comienzo mi aporte. Pero no, justamente uno de los criterios que debe prevalecer, digámosle así, en el chat es armar una duración, un pequeño cronograma. Mira, vamos a estar conectados, me estoy inventando de tal horario a tal horario y voy a dejar abierta la pregunta para tal fecha, ¿sí? Obviamente, para eso tienen que también planificar lo que se refiere a la fecha y la hora que para que todos los participantes vayan ingresando de tal manera que puedan socializar y tener muy claras también qué es lo que yo voy a hacer el chat, no porque ya estoy en un chat, bueno, voy a decir cualquier situación, sino más bien si va
al campo educativo, obviamente, los estudiantes tienen que analizar y decir, mira, ¿sabes qué? Previamente tienes que leer tal documento, tienes que ver tal video para que tú tengas como bases para poder participar, que no llegues así como las nebulosas y ahora de qué me está hablando mi profesor, sino más bien al contrario. Ya cuando trabajamos ya en el desarrollo del chat, lo que primero se recomienda, y esto es válido para cualquier tipo de comunicación que nosotros hagamos, es que sea puntual, ¿sí? Si decimos que la planificación está desde las, estoy inventando, desde las 6, 7 de la noche, comenzamos a esa hora, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de retraso y obviamente respeto para todos los que están ya en el grupo, digámosle así. Ahora, uno de los particulares que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el chat de WhatsApp o el chat de Moodle o de otra plataforma, es que tenemos esa, digámosle así, esa mala costumbre, por decir, de pedirle como explicación al estudiante por qué llegaste atrasado o justifícame por qué llegaste atrasado. Y eso le va a como desconectar en el trabajo que está desarrollando el tutor o el profesor. Y es básicamente que este detalle que nosotros debemos tomar en cuenta es, si nosotros planificamos, procurar seguir esta planificación, ¿sí? Obviamente, lo que se refiere ya a los temas que vayamos a trabajar, ¿sí? Nosotros debemos también planificar lo que se refiere a antelar ya las preguntas que yo vaya a realizar, ¿sí? O algún tipo de interacción que yo vaya a tener con el estudiante, ¿sí? Ahora, después, cuando yo ya finalicé lo que se refiere al chat, ¿sí? Es muy importante realizar una coevaluación para saber si yo cumplí o no cumplí con el objetivo planteado, ¿sí? Es también recomendable dejar como un resumen o como conclusiones finales de la conversación que yo realicé en el chat. Entonces, obviamente, si ya tienen un enfoque educativo del objetivo, muy bien, se planteó esto y se llegaron a tales conclusiones. Mucho más cuando se realiza un chat mucho más interactivo, digámosle así, con los estudiantes y decimos, mira, sabes que en este chat yo voy a sacar compromisos como para la siguiente clase de igual forma. Entonces, justamente este detalle que nosotros debemos tomar en cuenta para los chats. Ya en lo que se refiere a las videoconferencias, ¿sí? O conferencias web que se llaman también, nosotros tenemos que dividirla en tres etapas. La primera está en lo que se refiere a una apertura, a un desarrollo y a un cierre. En lo que se refiere a la apertura, siempre nosotros tenemos que presentar la temática. Se sugiere siempre ese detalle como para que la gente diga, ah, es que en esta conferencia yo voy a hablar de tal tema. También se sugiere agregar la presentación del moderador, ¿sí? O de los participantes, de ser el caso, ¿sí? Tratar de identificar cuáles son las expectativas, más o menos como para poder trabajarlo en el desarrollo de la videoconferencia. Ya cuando se tiene el desarrollo, ya se está ejecutando la videoconferencia, nosotros tratemos de analizar conceptos, desarrollar ideas, pero que no solo sea de parte del instructor o del tutor o del experto que está realizando, sino más bien que sea participativo. Que cada uno de nosotros en el grupo que estamos en la videoconferencia creemos debates, ¿sí? Hayan, no sé, entrevistas a expertos o algo que colabore al tema que yo estoy planteando. Esto lo que significa ya es un trabajo colaborativo entre todos los integrantes, que no solo el tutor o el experto esté hablando, ¿sí? Ya en la parte final, ¿sí? Ya finalizada la ejecución, nosotros podemos hacer una sección de preguntas, ¿sí? Una síntesis de contenidos justamente para verificar qué es lo que se trabajó en la videoconferencia, tratar de compartir conclusiones. Si, por ejemplo, usted realiza una serie de videoconferencias, nosotros podemos identificar cuáles son las necesidades de los próximos temas de las próximas videoconferencias, de tal manera que usted ya planifica justamente ese detalle para poder eh, trabajar en las siguientes. Luego también está el anunciar si hay actividades próximas o actividades que tienen que realizar de las videoconferencias y finalmente algo de despedirse, ¿sí? Ahora, hay un dato muy importante que me gusta enfatizar en esta parte. Hay veces que nosotros creemos que por estar en videoconferencia, por estar ya en educación virtual, nosotros tenemos que, digámosle así, romper nuestras costumbres presenciales.
A mí siempre me gusta hacer una analogía que me pasó el año pasado juntamente con un profesor que me decía, pero es que ya se supone que si ya estoy conectado, yo ya estoy en la clase. Yo ya no tengo que saludar a mis estudiantes, yo simplemente tengo que llegar y exponer. Entonces, justamente yo le decía, no es así. Nosotros no tenemos que romper esos esquemas o esas tradiciones presenciales que nosotros teníamos. Usted como profesor o como tutor no llegaba a su aula de clases y bueno, ya estoy aquí y vamos a aprender tal cosa. Al contrario, usted generalmente siempre socializaba con los estudiantes, saludaba en este caso días, noches, el horario que le toque, y luego conversaba con sus estudiantes para saber cómo estaban, podían hacer algún tipo de actividad hasta diagnóstica para iniciar. No es que decían, muy bien, saben que aquí está escrito lo de la pizarra, lean y hagan tal cosa. No, justamente eso es lo que a mí me gusta enfatizar, porque hay veces que sí, como les digo, mi experiencia fue el año pasado que un profesor me dice, pero ¿por qué saludar? Pues si yo ya estoy en el aula y a mí ya me conocen, ya tengo que comenzar rápido la clase porque los 45 minutos que me dan no me alcanza. Pero es justamente ese detalle, que nosotros tenemos que obligatoriamente no romper esos esquemas de la presencialidad, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cuáles son justamente las sugerencias, digámosle así, como para trabajar? En primera instancia, en la apertura, como les decía, presentar el tema, presentar a los moderadores, conocer las expectativas. ¿Sí? En el desarrollo ya se pueden crear un poco más de actividades, ¿sí? Y antes del desarrollo en sí o de unas actividades previas, ¿qué se sugiere realizar? Se sugiere realizar una pequeña planificación y para eso justamente les presento una sugerencia nada más, donde usted va a poner el tema del evento, qué objetivo usted desea alcanzar con esta clase, la fecha, el horario, sí, que esto es también muy importante que si es posible con sus estudiantes les haga conocer previamente para que el estudiante diga, es que sabes que la videoconferencia va a ser tal día, sí, o tal hora para poder yo trabajar, ¿sí? Organizar lo que se refiere a las actividades de apertura. Si usted, por ejemplo, dice, muy bien, yo sabes que voy a invitar otro colega que sabe de la temática o algo, yo voy a trabajar con ese detalle. Sí, ¿qué actividades de desarrollo yo voy a realizar? En estas actividades de desarrollo es muy importante que usted determine qué funcionalidad tiene la herramienta que usted está utilizando para la videoconferencia. Aunque todas aparentemente son muy similares, ¿sí? Pero hay una que otra que tienen sus diferencias. Entonces, si usted, por ejemplo, está manejando el Zoom, usted sabe que puede organizar equipos de trabajo, puede darle, no sé, cederle el control remoto al estudiante, sí puede compartir escritorio, mientras que otras herramientas no tienen las mismas funcionalidades. Entonces, esto es como una sugerencia también que usted se empape de todas las herramientas que posee su software para videoconferencias y decir, muy bien, sabes que yo puedo trabajar en esto y trabajar en esto no, ¿sí? En una videoconferencia, generalmente siempre se sugiere compartir y mostrar documentos, información respecto al tema, ¿sí? Si es posible, usted puede compartir escritorio justamente si es el tema muy técnico. Si usted dice, muy bien, sabes que en esta vez yo voy a enseñarles a hacer una hoja de cálculo con unas fórmulas básicas en Excel. No es recomendable de que usted solo lo explique, sino más bien que lo vaya haciendo de tal manera que el estudiante diga, es que sabes que el profe se fue por acá por archivo, luego se fue a guardar como y luego hizo tal situación, ¿sí? Trabajar mucho en lo que se refiere a las pizarras, trabajar con lo que se refiere a dibujos, ¿sí? Compartir audio y video entre todo el grupo para conocer el criterio de todos, ¿sí? Trabajar en lo que se refiere al chat público, al chat privado, y un dato muy importante es grabar las sesiones, ¿sí? Identificando sobre todo los requerimientos de los estudiantes, porque ¿qué es lo que pasa? Hay veces que no tuvo internet, tuvo algún problema familiar o no pudo asistir, por cualquier motivo no pudo asistir a su clase, ¿sí? Y justo esa clase usted explicó un tema muy importante. Nuestro requerimiento como tutor es tratar o mantener esta grabación para que los estudiantes que no pudieron asistir la puedan revisar, de tal manera que nosotros podamos, digámosle así,
asegurar que todos nuestros estudiantes tengan las mismas posibilidades de aprendizaje. Entonces, no cortarle como quien sabe, sabemos decir acá, cortarle las alas y decir, mira, ¿sabes qué? Como nos faltaste, tú verás cómo haces, sino al contrario, tratarles de facilitar en ese sentido estas herramientas que podemos trabajar, ¿ya? Ahora, muy bien, ¿cuáles son los tipos de videoconferencias en la cual nosotros podemos desarrollar, sí, en cualquier herramienta? Una de las más frecuentes es una videoconferencia expositiva. Esto directamente se da en una forma unidireccional. Es como un video tutorial, yo le llamaría ahí, porque no hay una interactividad muy propia dentro de la videoconferencia. Es decir, se explica un tema muy específico, ¿sí? Y de una otra manera tiene ya una presentación simple, por decir así, de un material, ¿sí? También tenemos ya una videoconferencia dialogada, donde directamente existe la participación tanto del experto, tanto del tutor, con sus estudiantes. Puede interactuarse con preguntas, con actividades, ¿sí? O con alguna consulta que puede ser realizada mediante la herramienta de la videoconferencia, realizar propuestas, trabajar proyectos, ¿sí? Justamente como les digo, cuando es una conferencia dialogada y usted está enseñando algún tipo de software, es muy importante identificar las consultas que tengan sus estudiantes. Y qué mejor si el estudiante le va siguiendo a usted, decir, muy bien, ¿sabes qué? A mí no me sale lo mismo que a ti. O, ¿sabes qué? Si yo hice esta situación, me sale otro resultado de lo que tú estás trabajando o algo. Entonces, justamente estos detalles, ¿sí? Adicionalmente, nosotros podemos también hacer una demostración práctica, es decir, mostrar de paso a paso lo que debe hacerse, tal vez en el uso de una herramienta, ¿sí? Aplicar algún tipo de software o tal vez algún tipo de matriz, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado que a nosotros todos nos lanzaron a virtual, ¿sí? Por ejemplo, en mi lugar de trabajo teníamos que llenar unas matrices que solo las teníamos compartidas en Excel. Y obviamente en ese momento tocó lanzar todo al Drive, ¿sí? Y una persona tuvo que enseñarnos paso a paso de cómo completar la información como para que estemos de igual forma alineados a lo que hacíamos tradicionalmente. Dentro de este tipo de videoconferencias es muy importante interactuar con preguntas. Aquí me gusta hacer una analogía que seguramente muchos de ustedes escucharon, que a veces la videoconferencia se convierte como en una sesión de espiritismo, de decir, Mari, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Eh, exactamente, eso justamente es una demostración que justamente me gusta dar en esa parte. Ujú. Entonces, es este detalle que de una u otra manera, en cualquier modalidad, en cualquier tipo de videoconferencia que usted esté realizando, trate de interactuar con sus estudiantes. Como decíamos al inicio, que no solo haya esta conversación directa del instructor o del tutor, sino más bien que todo mundo participe. Y qué mejor si usted ya le conoce a todo su grupo, de decir, mira, ¿sabes qué? Tal persona participame con esto, ¿o qué piensas respecto a esto? ¿Sí? Entonces, justamente esos detalles son muy importantes. Ahora, ¿cuáles son las técnicas que, por ejemplo, podemos utilizar ya dentro de una videoconferencia? En primera instancia está una lluvia de ideas, ¿sí? Donde nosotros podemos promover la construcción de ideas, la construcción de nuevas situaciones para poder dar solución a un problema, ¿sí? Trabajar en lo que se refiere ya a un proyecto, a investigaciones, pero sobre todo hacerle participar al estudiante. ¿Sí? ¿Por qué? Si usted dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero abrirles el micrófono, por decir así, por alguna situación que por falta de conectividad o algo similar, no hay cómo. Entonces yo le digo, muy bien, ¿sabes qué opinas de tal situación? Y escríbeme a través del chat, ¿sí? Porque cierto es, o sea, hay veces que nosotros los estudiantes, no sé, me estoy inventando, no estamos por decir, preparados para prender la cámara, pero la idea es que nosotros utilicemos todos los medios para poder hacer interactuar directamente con los estudiantes. ¿Qué mejor si usted crea un debate entre todos los compañeros?
Usted puede hacer un trabajo de grupo donde vayamos directamente a desarrollar dentro del grupo de estudiantes la habilidad de la expresión oral, de argumentar cierto criterio, ¿sí? Y usted como tutor, como experto, hacer una moderación, es decir, que el tutor solo sea un moderador, ¿sí? De igual forma, el estudio de caso es algo elemental, digámosle así, en una comunicación sincrónica, porque la idea es que todos tratemos de analizar con nuestra realidad de trabajo. Y qué mejor con estudio de caso que pueda aplicarse la teoría que me dijo el tutor o me dio a entender antes de realizar una videoconferencia, por ejemplo. Esto va a permitir realizar un análisis mucho más profundo, ¿sí? Reconocer qué, digámosle así, qué beneficios tiene esto para el estudiante, identificar qué recomendaciones me puede dar el estudiante a mí, ¿sí? Para poder mejorar tal vez el material, ¿sí? Y usted también, obviamente, ya evaluarse directamente en esta situación, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones cuando nosotros tenemos que realizar una videoconferencia? En primera instancia, como cualquier tipo de comunicación, usted debe plantearse un objetivo de aprendizaje, ¿sí? Sobre todo que vaya enfocado al nivel educativo, ¿sí? Que diga muy bien, sabes que en esta videoconferencia vamos a aprender tal situación, ¿sí? O vamos a practicar tal situación. La idea es que se vaya usted a la par encaminado al campo educativo y adicionalmente, ¿sí? Usted le permita evaluar si consiguió o no consiguió el objetivo, ¿sí? De tal manera que la videoconferencia, ¿sí? Le sirva justamente para encaminarse al objetivo que necesita que el estudiante logre, ¿sí? Otra instancia está conocer el contexto de sus estudiantes, ¿sí? Uno de los factores que creo que fue bastante fuerte, por lo menos acá en Ecuador el año pasado, es que no todos los estudiantes tenían accesibilidad a un equipo para poderse conectar a las clases de videoconferencia, ¿sí? Y muchos de ellos se conectaban, por ejemplo, a través del de un celular o a través de una tablet, ¿sí? O se compartían directamente las clases entre los estudiantes que estaban en la casa, ¿sí? Entonces, justamente eso es tratar de nosotros identificar para poder saber cuáles son, digámoslo así, nuestros estudiantes y poderles ofrecer algún tipo de solución, ¿sí? Adicionalmente, recomienda tener un material ya listo. Si, por ejemplo, los estudiantes deben analizar o revisar algo antes de su videoconferencia, envíalo con un tiempo de anticipación, ¿sí? Obviamente, ya dentro del desarrollo de la videoconferencia, usted puede preparar tal vez algún tipo de actividad que si dicen no quiero hacerles un debate, quiero hacerles, no sé, algún tipo de actividad en Kahoot, en Educaplay, tal vez algún cuestionario en Google Form, realizarlo previamente para que en ese momento usted pueda interactuar con sus estudiantes, conversar con sus estudiantes, ¿sí? Se sugiere mucho cuando ya es, como les decía, digámosle así, concurrentes las videoconferencias, tratar de utilizar mucho lo que se refiere al aprendizaje experiencial y recuperar, por decir así, los conocimientos previos de mis estudiantes para yo también irme planificando y decir, mira, ¿sabes qué? En esta clase no me fue tan bien en este tema, pero yo lo voy a reforzar en la siguiente clase, ¿sí? De tal manera que usted pueda tener elementos para poder trabajar con sus estudiantes. Como les decía hace un momento, no perder las normas de presencialidad, ¿sí? En la telepresencia o en la videoconferencia, ¿sí? Definir ya las normas de convivencia directamente cuando usted ya tiene un grupo o cuando la videoconferencia es concurrente, ¿sí? Ya durante el desarrollo de la videoconferencia, usted como tutor, ¿sí? Se sugiere que siempre revisemos nuestros equipos. ¿Qué es lo que a veces nos pasa? Que nosotros nos confiamos de que la batería de la portátil o de la lacto está cargada, ¿sí? Y en media clase se nos apaga, ¿sí? Y justamente digámoslo así, nuestra obligación es revisar justamente que los equipos no vayan a fallar en ese momento, ¿sí? Obviamente que se nos vaya la energía eléctrica, que se me cae el internet o algo similar, ¿sí? Puede pasar, ¿sí? Pero se sugiere que en el día o en el momento de su videoconferencia, usted revise la batería de su portátil, que la cámara esté funcionando,
que el internet, digámosle así, esté estable, ¿sí? Y se sugiere siempre de entre unos 10 o 15 minutos usted ingresar antes de la videoconferencia para probar justamente cualquier situación que le puede fallar al comenzar su videoconferencia, ¿sí? Ahora, como les decía, es recomendable, ¿sí? Si ustedes les pueden solicitar a sus estudiantes que prendan sus cámaras, a usted le va a servir de mucha utilidad para visualizar el lenguaje corporal de sus estudiantes. Esa es como una recomendación, ¿sí? Como decía Mari, sí pueden haber otros factores de que por la conectividad no podemos prender, pero es, como digo, una recomendación, una sugerencia para que usted los visualice a sus estudiantes y digan, ah, es que tal persona me está poniendo atención, tal persona no me está poniendo atención. Entonces, justamente este detalle nosotros debemos tomar en cuenta al momento ya de trabajar, ¿sí? Con una videoconferencia. Otra de las situaciones es tratar siempre de abrir sí, sí, Mari, dime. No, que pues quería, entre otras cosas, comentar aquí Miriam nos comenta que los bloques transversal académico y de cierre de PASIE en las etapas de la conferencia web, apertura, desarrollo y cierre. Entonces, sea muy bien, excelente. Entonces, sí, fíjate que todo esto que dentro de las recomendaciones, pues no, nos está hablando de la presencia y el alcance, ¿no? Que entonces siempre repitiendo el tema, porque cuando tienes presencia, entonces, y sabes cuál es el alcance de todo lo que nos estás hoy compartiendo, entonces puedes tener una videoconferencia exitosa. Ok, vamos a darle la palabrita a Miriam, que está levantando la mano para ver su... Sí, Hola, Miriam. buenas tardes. Gracias, Cristian y Mari. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos estudiantes consideras tú un grupo ideal para poner en práctica el tipo de exposición dialogada eh, y la demostración práctica? Se Eh, sugiere, sí, Porque en algunos casos he visto que hay 3 o 4 estudiantes en una sola sala con un solo computador, por las razones que fueran, se reunieron y están ahí. Eh, ¿Cuál es el grupo ideal? ¿Qué sugieres tú? sí. Bueno, hablando masivamente, por decir así, un Sí, grupo donde usted pueda trabajar o desarrollar directamente ya este tipo de videoconferencias, se sugiere que no sobrepase, si es posible, los 25 personas. ¿Sí? ok. Porque con 25 personas usted dice muy bien, sabes que yo ya a partir de eso yo puedo hacer 5 grupos de 5, me estoy inventando, ¿sí? Ujú. Si hay menos personas, sí, obviamente vamos a depender de los temas que nosotros planteamos, el trabajar en grupos, ¿sí? Porque pueden haber temas muy extensos, por decir así, que requieran bastante aportes de más personas, ¿sí? O al mismo tiempo pueden haber temas más cortos en el sentido de que puedan realizarlo más rápido. Pero justamente va a depender mucho del tema de la videoconferencia o del tema de los grupos y trabajarlo. Yo sugiero, digámosle, así, un grupo de 25 personas, ¿sí? Para luego subdividirles en grupos. Si obviamente decimos, mira, sabes que yo solo tengo, me estoy inventando, 5 o 6 estudiantes dentro de mi grupo, ¿sí? Lo ideal es trabajarlo con todas las personas que están ahí, con un mínimo, por ejemplo, como usted dice, trabajamos con 4 o 5 personas, no hay problema, lo hacemos el trabajo en todo el equipo. Ok, con respecto a formularios o etapas de evaluación preenviados a los estudiantes, luego de la clase, se consideraría prudente que contesten ese formulario inmediatamente o dejarlo para la siguiente clase. ¿Qué opinas? ¿Qué Se opinas tú? puede hacer de las dos maneras. Si usted, por ejemplo, va a evaluar la videoconferencia en ese momento, decir, mira, sabes que te voy a poner este cuestionario para saber si entendiste o no lo que te expuse. Podemos decir, mira, ¿sabes qué? Me estoy inventando, a las 6 de la tarde terminamos la videoconferencia y por favor me lo envías máximo hasta las 8. Y yo,
si utilizo, por ejemplo, la plataforma de Moodle, yo le puedo configurar para que se cierre a esa hora, o yo estoy pendiente, si es un formulario de Google, yo lo cierro a las 8 de la noche. Ujú. Quien haya o no contestado, porque eso también usted debe trabajar en lo que se refiere a las normas de convivencia dentro de la videoconferencia. Pero sí ya es un trabajo, por ejemplo, para poderlo desarrollar para la siguiente videoconferencia o para la siguiente clase, usted puede también dejar ya los tiempos establecidos. Ok, muchísimas ¿Sí? gracias. Y Listo. bueno, yo no conecto la cámara porque no me gusta verme, nada más. No hay problema, tranquilo. Ay, Gracias. siempre anda hermosa y nos priva de eso. Miren, y saben, Linda, gracias. ¿saben qué quería compartir con ustedes? Cuando Cristian estaba hablando de los grupos y de todo aquello, yo me fui a las clases de mi hija. Mi hija es muy pequeñita, mi hija tiene 6 años. Y desde el año pasado, bueno, por razones ya que todos conocidos, ellos entraron en la virtualidad, pero utilizando encuentros sincrónicos solamente, ¿no? Con algunas actividades que dejaban para refuerzo y todo. Y les cuento que Hannah aprendió a leer en la virtualidad, ¿no? Tenía 5 años y Hannah, con su dispositivo, con su Miss, ella interactuaba, ella interactuaba con su Miss, con sus compañeros. Y bueno, y ahorita en primer grado, entonces han reforzado más las Misses en esa edad. Yo iba a preguntar eso a Cristian. Por ejemplo, en esa edad de 6 años, en esos grupitos de 6 años, la Miss, de hecho, tú no puedes, o sea, ella ve que cualquier niño tiene la cámara apagada y enseguida nos pide, dice al acudiente que esté asistiendo al niño o al niño, que por favor encienda su cámara. ¿Sí? Que por favor encienda su cámara. Los micrófonos sí los controlan más ellos, pero yo, como decía Cristian, depende de la actividad, porque a ellos las MIS les colocan muchas actividades en la pantalla y ellos lo hacen y la MIS observa. La MIS observa el proceso. Entonces, eso pues quería compartir con ustedes. ¿Ok? Gracias, Mari. ¿Sí? Bueno, a usted. Listo, entonces justamente depende mucho de la temática. No hay como, por decir, una fórmula mágica que siempre, o una norma de que siempre tienes que realizar esto, si no, no te va a funcionar la videoconferencia. Todo va a depender de acuerdo al tema que vayamos a trabajar, ¿sí? Otra de las situaciones dentro de las recomendaciones cuando usted esté realizando la videoconferencia es tratar de mirar al lente de tal manera que si el estudiante le está poniendo atención, le va directamente a ver y es como si estuviera hablando con él, ¿sí? Otra de las situaciones es tratar de utilizar el mismo tono de voz, ¿sí? No, digámosle así, no modularla, ni tampoco gritar, ¿sí? ¿Por qué? Aquí hay un parámetro muy importante que me gusta resaltar, ¿sí? Hay veces que obviamente como todo el mundo, nosotros tenemos problemas, tenemos algún tipo de dificultad dentro de la casa, dentro de los trabajos, ¿sí? Y si usted, por ejemplo, no le potencia como la asertividad y tratar de darle como confianza al estudiante, el estudiante hasta se va a desmotivar, hasta se puede asustar, ¿sí? Como decir, ¿qué tal si yo, por ejemplo, hubiera venido así todo enojado y decir, muy buenas tardes, queridos compañeros, ahora vamos a trabajar las videoconferencias y espero que me entiendan. Obviamente usted me va a decir, ¿y ahora qué le pasó al Cristian? Pero no, tratemos, como digo, cada uno es ser humano y tiene sus propios problemas. Tratemos que cuando nosotros demos una clase, tratar de reflejar una asertividad de tal manera que el estudiante nos diga, ah, chévere, o sea, el profe sí me puede colaborar o yo puedo preguntar, sí, porque si va enojado, sí, va, como sabemos decir acá en Ecuador, medio trompudo, sí, no nos va para nada funcionar la asertividad ni un ambiente de confianza, ¿sí? Otra de las situaciones es procurar no que los silencios no sean muy extensos, ¿sí? Como les decíamos al inicio junto con Mari, hay veces que uno se siente solito en la videoconferencia y ahora, ¿será que hay alguien ahí? ¿Sí? O decimos como les decía hace un momento, una sesión de espiritismo de que tal persona estás, dame una señal, escríbeme o algo,
Entonces, justamente esos detalles, nosotros tenemos que procurar que no sean muy extensos, de que todos esos silencios nosotros podamos seguir, ¿sí? Otra de las sugerencias, ¿sí? Es que cuando usted desee tomar agua, ¿sí? O estornudar o toser, es preferible que usted apague su cámara, apague su micrófono, ¿sí? Y lo realice. Porque, ¿qué es lo que a veces nos sucede? Que eh, sí tenemos a veces esa costumbre de que justo al estornudar y nos vamos a estornudar justo al frente de la cámara, ¿sí? Esa es como una sugerencia, algo muy parecido a lo de presencial, ¿sí? Si usted va a estornudar o toser o tomar agua, usted se dirige a un costado, por decir, del aula y lo realiza. No lo realiza en medio de la clase. Entonces, justamente ese detalle. Cuando se haga una videoconferencia más de 2 horas, siempre tiene que realizar recesos, ¿sí? Ya sea de unos 5 o 10 minutos, y eso tiene que agregarlo dentro de su planificación, de tal manera que esté como programado el receso, ¿sí? Que si usted tiene que explicar algo, pues nos lanzamos los 55 primeros minutos y los 5 minutos pues tendrán un receso o tendrán algún tipo de espacio para que se levanten, puedan ir al baño o algo similar, ¿sí? Entonces, como les digo, como recomendaciones nada más, como les digo, no es una camisa de fuerza de que siempre tenemos que realizar eso, ¿sí? Cuando ya finalizamos, en cambio, la videoconferencia, ¿sí? Debemos tratar de asegurarnos que se cerró la sesión. ¿Por qué? Ustedes seguramente vieron algunos videos en las redes sociales que el profe se levanta y ha estado en ropa interior o se comienza a discutir con algún hijo, a hacer algo que está fuera de su campo académico, por decir. Entonces nosotros una vez ya finalizada, nos despedimos y cerramos la sesión, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de malentendido, por decir así, luego de finalizada la clase. Es muy importante también hacerse una autoevaluación del proceso realizado, ¿sí? Para decir, mira, ¿sabes qué? Yo fallé, estaba distraído, por decir, o más le puse atención a algún estudiante en específico, algo similar, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos realizar procesos de mejora en el camino, ¿sí? Como les decía, si ustedes pueden agregar la grabación ya para los estudiantes que no pudieron asistir de mejor manera, ¿sí? Y si usted tiene la costumbre de agregar algún tipo de calificación, ya sea por la participación o la asistencia a la videoconferencia, lo realice, ¿sí? De tal manera que si el estudiante sabe que si yo participo en tal actividad o yo asisto a su videoconferencia, yo me voy a ganar, me estoy inventando, medio punto, un punto, ya esté registrado. De tal manera que también sienta el particular de que pueda confiar en usted como tutores y sabes que mi profesor sí me cumple en lo que me ofrece, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son algunas reglas de oro que nosotros recomendamos en lo que se refiere a una videoconferencia? En primera instancia, es tratarse de vestir adecuadamente. Es decir, que los mismos temas de presencialidad, ¿sí? Usted no iba en pijama a sus clases. Usted obviamente si tenía uniforme se lo ponía y vestirse apropiadamente. No necesariamente con corbata o algún vestido de gala o algo similar, sino que esté, ¿sí? Entre comillas, que tenga la figura docente, ¿sí? Adicionalmente, ubicarse en un lugar adecuado, que usted se sienta cómodo, ¿sí? A nosotros nos tocó adecuar en algunos espacios para poder trabajar y justamente este espacio para usted debe ser cómodo, tener una buena iluminación, ¿sí? Que no haya mucho ruido externo, de tal manera que usted se pueda concentrar directamente en sus clases. Como les decía también, el tratar de ser muy puntuales en lo que se refiere a mantenerse concentrado en el tema, ¿sí? Tratando de omitir ciertas distracciones, ¿sí? En principio siempre agradecer la asistencia, poner las normas del uso del chat, del video, realizar las preguntas, procurar no beber o comer algo durante la videoconferencia, ¿sí? Silenciar el micrófono mientras no se esté hablando para que no haya interferencia de algún ruido externo, ¿sí? Y realizar siempre una invitación previa. Esto también es muy importante, porque hay veces que nosotros decimos, bueno, como mi estudiante ya sabe que yo voy a tener clases, me estoy inventando en lo presencial, siempre tenía los martes a las 6 de la tarde,
el estudiante ya debe saber. Es preferible que usted elabore una comunicación con la invitación, con los datos de acceso de su videoconferencia, confirmando la hora de ser el caso o confirmando el día, para que el estudiante ya conozca qué es lo que debe realizar. Otra de las situaciones está, como les decía hace un momento, el trabajar con lo que se refiere a las cámaras para nosotros visualizar el lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la imagen que les muestro, sí, justamente hay diferentes rostros y usted puede ayudarles a sus estudiantes, si puede, obviamente el estudiante prende la cámara, puede decir, mira, ¿sabes qué? Veo que la mayoría de ustedes están con la cara de asustados, con la cara de un montón de dudas, ¿y ahora qué hago? Sí, entonces justamente ese es el Cristian, particular. Ajá, Cristian, disculpa, como una anécdota que me da risa, en el grupo de trabajo que estoy yo, mi jefe cuando nos va a dar unas noticias de algo relacionado con sueldo, proyectos y todo, dice, enciendan la cámara. claro, ¿ves? Dice, Justamente me como hacen para el favor verificar. y enciendan la cámara. Es como un detalle nada más, ¿no? Sí. Entonces, justamente, y ya para ir casi finalizando, unas sugerencias para poder trabajar en cualquier tipo de comunicación que usted transmita una información a través de la web, que es básicamente el uso de las netiquetas, lo que nos decía Mari al inicio, ¿sí? ¿Qué son las netiquetas? Las netiquetas son básicamente las normas que se utilizan al momento yo de comunicar o transmitir un mensaje, ¿sí? O información dentro del Internet. Esto puede ser un correo electrónico, un chat inmediato, una videoconferencia, ¿sí? Es decir, este tipo de normas nos van a regular el comportamiento en línea, ¿sí? ¿Cuáles son como las más importantes de estas normas de las netiquetas? En principio, es que usted como docente o como usuario en general no debe olvidarse que el trato es con personas, no con equipos tecnológicos. No que al otro lado yo solo tengo ya un computador, tengo mi cámara y yo comienzo a explicarles. No, al contrario, determinar ese detalle que usted está trabajando con personas al otro lado, ¿sí? En cada contexto, es decir, casi en las redes sociales, en cada una de las redes sociales, tienen diferentes normas para poder trabajar. Si, por ejemplo, usted dice, mira, sabes que en el Twitter solo me aceptan, me estoy inventando 200 caracteres, tengo que regirme esa norma, ¿sí? Si tal vez Instagram es más para imágenes, para fotografías, debo acoplarme, ¿sí? Entonces, justamente en cada uno de los espacios usted tiene que identificar qué normas o cuáles reglas yo debo utilizarlas y aplicarlas, ¿sí? Cuando usted transmita un mensaje, procure ser muy conciso, contextualizado, obviamente, en la parte académica y ser muy breve. Como decimos comúnmente, no meter tanta lata, ¿sí? Y decirme un mega antecedente y en concreto ha sido 2 líneas, por ejemplo, el mensaje, ¿sí? Tener una buena redacción y gramática, esto es muy importante. Como una sugerencia nada más, si usted va a enviarle algún mensaje masivo a sus estudiantes, ¿sí? Si usted dice, mira, sabes que no estoy muy seguro de cómo se escribe tal palabra o si lleva tilde o no lleva tilde, podemos llevar el mismo mensaje dentro de tal vez de una aplicación de editor de texto como el Word, ¿sí? Revisar la ortografía y confirmar, ¿sí? Trabajar en lo que se refiere ya a respetar la privacidad y sobre todo los criterios de los receptores, ¿sí? Nosotros como docentes, como tutores, nosotros tenemos que respetar mucho los criterios de los demás. Y de una u otra manera, ¿sí? Algunos profes me van a querer matar, pero no necesariamente el profe tiene que saberlo todo. Y nosotros tenemos que tratar de ser lo más humildes posibles, por decir así. Si no conozco algún tema, pues déjame investigarlo, te cuento en la siguiente videoconferencia o en cualquier tipo de comunicación, yo te hago llegar algún tema que necesites conocer, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que nosotros debemos procurar como profesores o como tutores, ¿sí? De igual forma, identificar que no todos contamos con la misma velocidad de Internet y justamente va a ser entendible si alguien dice, mira, sabes que no quiero prender la cámara, yo lo respeto y sigamos adelante con las clases. Entonces, justamente ese detalle. Adicionalmente,
que el mensaje no debe salir de lo básico, es decir, tiene que ser lo más puntual, lo más concreto. Una de las normas que la mayoría de nosotros la debemos utilizar o debemos conocerla es que el uso de mayúsculas significa o se considera que como que le está gritando al estudiante o al usuario que está leyendo su información, ¿sí? Y finalmente se sugiere tener mucha paciencia. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, realiza una realimentación a sus estudiantes, ¿sí? Es preferible rescatar lo positivo de su trabajo, aunque esté totalmente mal, porque es lo que a veces nos sucede, que como les decía hace un momento, puede ser que me peleé con la esposa, me peleé con el hijo o algo similar, y yo voy con toda la cabeza, como saben decir, caliente a revisar y les pongo qué pésimas tareas que he tenido o tal situación. Entonces, tratar de procurar rescatar lo positivo, porque también al otro lado no sabemos qué le pasaría. Tal vez se confundió de archivo, tal vez se confundió, no sé, en las directrices que yo le di o algo similar. Entonces, podemos trabajar con este tipo de situaciones, ¿sí? Cuando ya trabajamos con lo que se refiere a redes sociales, siempre usted tiene que, o en forma general en el Internet, siempre no debe perder usted la amabilidad y la educación, ¿sí? No debe solicitar de una u otra manera instalar aplicaciones de juegos o alguna aplicación que no esté relacionada con el campo educativo. Como les decía, no confundir lo privado y lo público, ¿sí? No realizar invitaciones sociales, por decir así. Para eso justamente hay espacios que usted puede desarrollar y trabajar, ¿sí? Y de una u otra manera realizar una analogía con la vida real. Hay una frase que deben muchos conocer, los que saben decir, trata a los demás como quisiera ser tratado. Lo mismo sucede con el Internet, ¿sí? O con los mensajes que usted vaya a trabajar. Ya en lo que se refiere a correos electrónicos, siempre usted tiene que procurar que en el asunto no sea muy extenso. Hay personas que tienen la costumbre de pegar o poner el mismo contenido del mensaje en el asunto. Y hay veces que uno se demora en leer todo el asunto y al momento de la verdad ha sido lo mismo que me dice dentro del mensaje. Entonces, preferible siempre que el asunto no sea muy extenso, ¿sí? Procurar no ser o utilizar expresiones de humor al trabajar con correos electrónicos porque cada persona, sí, lo puede interpretar de diferente manera. Entonces, para eso debemos ser muy parciales al escribir, sí, perdón, muy imparciales al escribir para que la gente no confunda. Si nosotros estamos utilizando, no sé, un mensaje, un correo electrónico para trabajar en algún ejemplo de alguna actividad o para dar a conocer algún detalle respecto a algún tema, ¿sí? Nosotros tratemos siempre de utilizar fuentes. Y otra de las situaciones también que a veces nos sucede es procurar no adjuntar archivos muy pesados, ¿sí? Hay veces que nosotros enviamos, me estoy inventando, hasta videos por correo electrónico o documentos muy pesados y decimos, muy bien, ¿sabes qué? Yo más me voy a demorar en descargarme el archivo que en ver lo que dice. En este caso, nosotros podemos utilizar repositorios. Si, por ejemplo, nosotros trabajamos con videos, podemos subirlos al YouTube, podemos subirle a Vimeo, algún otro repositorio de videos que sea exclusivamente a ese objetivo, ¿sí? Si usted dice, mira, sabes que tengo un documento, me estoy inventando de 100, 200 páginas que es un recurso complementario, no lo enviemos adjuntos, podemos trabajarlo como una revista digital, por decirle así, utilizando el ISO, utilizando el Calameo o alguna otra aplicación que usted considere. Pero la idea es que justamente usted conozca su contexto y pueda decir, mira, ¿sabes qué? Los estudiantes pueden ver estas actividades en línea sin problema. Muy bien, utilizo las diferentes herramientas, ¿sí? Listo, compañeros, esto ha sido toda mi exposición. Les agradezco mucho y vamos a abrir un espacio si hay preguntas, si hay algún tipo de criterio o algo para poder compartir. Sí, Guadalupe, con mucho gusto. Tienes apagado el micrófono. Gracias. Hola a todos, he escuchado con mucha atención. Felicito a Cristian porque el contenido es excelente. Todo lo que abone a esos detalles que enriquezcan esta comunicación sincrónica me parece maravilloso, porque se dice y seguimos asistiendo a cantidad de reuniones
sincrónica y seguimos viendo falla tras falla, sobre todo lo que tú comentas, el aburrimiento, el parecer que se está hablando solo. Quería, bueno, en primera instancia felicitarte, los contenidos todos extraordinarios, sin desperdicio, y por otra parte hacer un comentario. Estaba buscando entre unos apuntes que tengo aquí en mi escritorio, pero tengo tantos apuntes. Quería comentarles que he asistido a videoconferencias donde el expositor hace uso de unas plataformas donde se coloca un enlace y la persona contesta en una especie de nube de palabras. Es una forma de hacer estadísticas. Digamos que para recoger la opinión, sobre todo en unas preguntas muy concretas, que son de respuesta una palabra, para saber cuál es la que más se produce en lugar de un gráfico de barras simple, forman, por ejemplo, nubes de palabras y las palabras más grandes son las que más se repitieron, porque a veces estamos en una videoconferencia, puede ser de 80, 100 personas, de 40, de 20, pero es una forma bien entretenida y dinámica porque se le da derecho de participación a la audiencia. Lamento no tener el nombre a mano, pero lo voy a conseguir de algunas plataformas similares porque sería bien interesante enriquecernos con ello. Bueno, y lo de que tú dices, la participación, que haya sesiones de preguntas donde no solo sea monótono aquello, hablar largo rato el expositor, es algo genial, genial, porque pienso que 2 horas estar frente a una pantalla, por ejemplo, en mi caso, yo soy migrañosa, lo cual implica que si yo tengo una luz muy fuerte en la vista, por largo tiempo de exposición, me afecta severamente. Yo antes, cuando asistía a las charlas, ponía una luz al frente, mi escritorio tiene 2 niveles, para que la cara mía quedara iluminada, pero eso me afectaba visualmente a nivel de salud severamente, porque las migrañas mías son de quedarme sin vista, se me duerme la cara, eso es altamente negativo. Entonces, medir el tiempo de exposición me parece una de tus maravillosas sugerencias. Bueno, todo fue excelente en verdad. Bueno, y agradecida siempre por estos encuentros que nos preparan desde Asom TV, ¿verdad? Entonces, cierro por acá felicitándote de nuevo. Gracias, Muchas Guadalupe. gracias. Por allí nos dice en el chat Ángel que si puede ser Mintimitir, .com, que tal vez sea la La herramienta aplicación. que refiere que refiere Guadalupe. Ok, Anita, la profe Ana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Disculpa que no coloque el video, Cristian. Ando como Miriam, No no te preocupes. apta para verme. Pero bueno, felicitaciones, de verdad. Excelente material y la experiencia, se nota la experiencia que tienes en el área, ¿no? Y gracias a SOMETV para seguir con estos espacios de socialización de nuestras experiencias y conocimientos. Mira, Cristian, quisiera tu opinión o asesoría en lo siguiente, ¿no? Con el uso de las videoconferencias, de los encuentros sincrónicos en esta modalidad de educación a distancia, se están presentando casos de suplantación de identidad, ¿ok? Suplantación de identidad de los chicos. Entonces quisiera, en base a su experiencia, cómo podríamos manejar nosotros ese aspecto, ¿okay? De la suplantación de identidad, sobre todo porque nos encontramos con 2 tipos de plataformas, ¿no? Que puede estar utilizando la institución. Tenemos una donde la identidad sí puede ser un poco más confirmada, que en el caso de que yo tenga integrado una sala al Moodle, en este caso BigBlueTon, el botón azul, ahí sí hay una manera, un porcentaje en que tú puedas verificar la identidad porque te estás obligando a que tiene que pasar con una autenticación para el ingreso a un aula, y en esa aula está la sala, ¿ok? Pero sabemos que en este caso el boom que se está ahorita es con el Zoom. Y en el Zoom los niños se intercambian esos links, y mira, me he encontrado con experiencias en el colegio
que han suplantado identidad de niños y han entrado hasta para insultar, pues, y formular malas actitudes en la sala. Entonces, bueno, eso, quisiera que nos dijeran tu experiencia, cómo manejar esos casos de disminuir esos casos de suplantación de identidad. Y en el caso que se presenten, ¿cómo manejas tú en ese momento que estás en esa videoconferencia que se te presenten esas actitudes, ¿no? ¿Cómo manejar eso en línea, ¿no? Ya, verás, Y la otra pregunta después es, bueno, ¿qué salas de videoconferencia nos puedes sugerir, pues, que se integre de mejor manera a Moodle? ¿Ok? bueno, listo, Gracias. vamos contestando todas las preguntas. En primera instancia, cuando tú, por ejemplo, utilizas un LMS en específico, sí, hay algunos plugins que hasta el momento no han logrado ser gratuitos, pero que te logran identificar. Entonces, por ejemplo, hay, no recuerdo el nombre en Moodle que se utiliza, pero por ejemplo, antes de ingresar, te toman una fotografía y te dicen, ah, es que es usted mismo, pase al curso, ¿sí? Entonces, me parece que es Proctor, algo así se llama este plugin que justamente hay, por ejemplo, con Moodle, ¿sí? Entonces, ese es un detalle, ¿sí? Que podríamos agregarle o actualizarle directamente. Otro de los detalles ya dentro de una videoconferencia es justamente el encender la cámara, ¿sí? Para que tú confirmes si es el estudiante o no es el estudiante. Entonces, ese es un detalle, por decir, que puede sugerirte para poder identificar los estudiantes, ¿sí? Y adicionalmente, si tú, por ejemplo, manejas con Zoom, siempre poner un código de seguridad, de ser el caso, ¿sí? Si tú pones, por ejemplo, no sé, me estoy inventando un código genérico que ya todo el mundo conoce, ¿sí? Puede ser fácilmente que las personas que están, digámosle así, infiltradas dentro de la videoconferencia puedan acceder. Pero en este caso, si tú utilizas algún código, entre comillas, especial y tal vez solo les haces conocer unos minutos antes para que ingresen los estudiantes, puede ser una alternativa de solución. Y en lo que se refiere ya a si qué es lo que sucede si nosotros hacemos o vemos ese tipo de situaciones, en primera instancia tú tienes dos alternativas, ¿sí? La primera es finalizar automáticamente la sesión, ¿sí? Identificar cuál fue el inconveniente, qué persona pudo haber, digámosle así, entrado como infiltrado dentro de tu videoconferencia y tratar de optimizar ese tipo de comunicación, ¿sí? En el sentido de que, obviamente, va a sonar horrible, pero tienes que automáticamente expulsar la persona que está, entre comillas, armándote relajo dentro de tu videoconferencia. Entonces, la idea es justamente determinar, estar súper atento tú como administrador de tu videoconferencia, ¿sí? Ahora, en lo que se refiere a qué herramienta yo recomendaría, sí, bueno, puedo hacer publicidad de algunas de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, va a depender mucho de los requerimientos o de la institución donde se esté trabajando. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, Zoom, que tiene muy buenas herramientas en el campo educativo, ¿sí? Puede ser Webex, ¿sí? Puede ser el mismo Meet de Google, si tú lo consideras que lo puedes desarrollar o también puedes hacer, no sé, me estoy inventando, si tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo quiero salir de lo convencional, no quiero una videoconferencia, yo quiero solo utilizar, no sé, lo que les decía hace un momento, una videoconferencia dispositiva, hacer un streaming, ¿sí? Con YouTube, por ejemplo. Entonces, cada herramienta que nosotros tenemos en el mercado actual tiene sus particulares, no necesariamente todas son iguales. Pero, digámosle así que tú tienes que como realizar un pequeño preámbulo, un pequeño diagnóstico de cuáles son las necesidades que tú necesitas y tratar de identificar la que más se adecua. Y decir, mira, ¿sabes qué? Yo siempre hago trabajos de grupo, puedo utilizar Zoom o Webex, por decirte así. O alguna otra herramienta que consideres tú, pero va a depender mucho de cuáles son las necesidades, digámosle así, para poder trabajar. Gracias, Cristian. Interesante tu sugerencia. Sí, bueno, te hablo en función de la experiencia que tengo yo con
de asesoría con unos colegios, y como utilizando Moodle, hemos utilizado el botón azul, People Bluetooth, ¿ok? Donde cada colegio ha instalado su propio servidor, ¿ok? Lo tiene local, y bueno, con eso gestionan de una manera más independiente los tiempos y los costos, ¿no? Porque cada sala de Zoom, bueno, no sé en cuánto está ahorita, ¿no? Pero claro, como les ha costado que la familia o los padres se acostumbren al botón azul, entonces quieren, tú sabes, la novedad y la moda que es Zoom, ¿no? Entonces, te explico lo que ha pasado con Zoom. A pesar de que ellos incorporan estos aspectos de códigos de seguridad, los niños se lo intercambian, lo dan. Entonces, ellos son los que permiten la entrada de personas no no autorizadas, ¿no? autorizadas. Sí, y entonces, y también te hablo del contexto de Venezuela, que por el hecho de que tenemos problemas de internet, o entonces salen y dicen, no, es que no tengo cámara, en este momento no quiero cámara, entonces no se ven obligados, no puedes obligar a encender la cámara. Entonces ahí el aspecto de verificar de primera instancia la identidad, ahí la tenemos falla. Pero es lo que se está presentando. Bueno, te digo una anécdota que se nos presentó en un colegio en Perú. Resulta que un youtuber famoso mexicano empezó a retar a los niños, ¿ok? Que compartieran sus salas de Zoom, y que si él lograba entrar, no sé qué era lo que le daba de premio. Y mira, ese youtuber estuvo como 2 semanas, 3 semanas ingresando a los Zoom de este colegio en Perú, hasta que tuvo que ser amenazado por correo, o sea, hasta que dejara de ingresar, pues, de ingresar a las videoconferencias, y se quedó quieto. Pero a ese nivel, ponte tú, los muchachos, o sea, como adolescentes, al fin inventan, ¿no? Y asumen retos, y bueno, vivimos esa experiencia ya en Perú. Entonces, en función de eso, fíjate lo que ellos hicieron en el caso de Zoom. Toman un poco de lo que tú estás sugiriendo, ¿no? De entrar con antelación a la videoconferencia, y tengo entendido, porque yo no conozco mucho Zoom, pero crean como aulas de espera, salas de espera, ¿ok? Hacen que los niños pasen primero a sala de espera, ¿ok? Ahí ellos hacen como una verificación. De hecho, creo que obligan a que el niño tenga una cuenta en Zoom, cosa de que no les permiten hacer cambio del ID, del nombre, ¿ok? Ahí vendría como una doble verificación de que el que está entrando es la cuenta del Zoom del niño, ¿no? Y después de esa sala es que van a la sala principal. Y aún así, con todo eso, se cuelan, ¿no? ¿Viste, Cristian? Se cuelan chicos. Sí, sí, sí. Pero Digámosle bueno, así que es una gran desventaja en educación virtual, ¿sí? Como te digo, sí, 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 nadie nos puede garantizar, por ejemplo, por decirte que yo mandé alguna actividad y me dieron asiento, entre comillas, y yo la presento como si fuera mía. Entonces, lamentablemente eso es sí, como un problema que vivimos comúnmente en educación virtual, y que de una u otra manera siempre vamos a correr ese riesgo. sí, sí, sí. Bueno, muchas Ujú. gracias, Cristian. Un placer. Listo, Anita. Hasta Ujú. luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, sí, bueno, agregando eso, la plataforma que usa mi hija, por ejemplo, en el colegio de mi hija, nosotros entramos a la sala de Zoom, bueno, como ustedes entran a esta sala, que solo, como es solo para Azon Tevistas, entonces ustedes tienen que loguearse en Azon MTV y luego tener acceso a la sala de conversatorio y poder acceder a la sala de Zoom, ¿no? Entonces ahí hay como varios pasos, ¿no? No es solamente entrar y listo. Y así lo hacen en el colegio de Janita. Ok. Allí nosotros entramos con usuario y contraseña y luego entramos al icono de clases y ahí están programadas cada una de las clases que ella tiene. Pues Sí, en el caso de nosotros, Mari, es que ellos se hace así. Él se coloca dentro del aula el link a la sala de Zoom, pero se las intercambia, las colocan, las sacan el link y los mandan por grupo de WhatsApp, y bueno, y ahí pierdes el control.
ahí pierdes el control Sí, de los totalmente. casos que se han presentado, de los casos que se han presentado. Ujú. Sí, Cosa contrario, de si tú utilizas ya integrada, al menos en el caso de la experiencia de nosotros con Vimu Gluten, ahí sí tienes una mayor seguridad en cuanto a la identidad porque estás entrando con un usuario de Moodle y para claro. tú entrar a acceder al aula tienes que estar matriculado, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo único es de que, bueno, el muchacho haya dado la igual clave y contraseña, ¿no? Para ingresar al aula, pero queda registrado, queda evidencia en Moodle, mira, tú entraste, fuiste tú, cosa que no suele suceder con Zoom. ¿Cómo das tú con la identidad de quien te suplantó? ¿Ok? Ahí es donde Sí, está el sí, el detalle. asunto. Pero sí. Interesante, sí, pero bueno, ahí seguimos compartiendo. Les recordamos que nosotros estamos en un canal tenemos un canal de Telegram y tenemos una comunidad Azón MTV en Telegram que está creciendo, donde compartimos y debatimos experiencias al respecto. Esta semana precisamente estábamos conversando allí en nuestro canal de Telegram, también estamos en Instagram, Facebook, así que bueno, ¿Y el esperamos. canal de Telegram, dónde lo está? Ya lo voy a colocar. Yo siempre yo comparto periódicamente en cafetería, pero como en cafetería siempre se pierden rápido Pierde todo. los mensajes. Entonces déjame compartir. Bochinchero de Oscar, el bochinchero de Oscar. Ay, Oscar, Dios, Oscar es lo máximo. Déjame compartirlo por acá, el Telegram de nuestro canal, donde ustedes pueden compartir experiencias, colocar solicitudes, bueno, cualquier cosa interesantísimo por allí hemos compartido. Por allí mismo, cuando los temas, cuando es muy, digamos, está activo un tema, que hay muchos comentarios, de hecho se hace una recopilación de todo eso y se comparte la infografía de lo que se dijo allí. Así que, bueno, la invitación es, ya voy a colocar aquí el enlace, añadir suscriptores, entonces ya les voy a compartir el link por el chat, pero voy a estar con el otro, que aquí está. Ahí ya les puse el canal de Telegram en el chat para que todos puedan tener la información allí. Sí, ahí estamos. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta, comentario, experiencia?